Hola amigos, qué alegría poder encontrarnos nuevamente en esta serie Cristonautas en su segunda temporada, que estamos navegando en Cristo, especialmente en el Nuevo Testamento. Y como siempre nos acompaña nuestro querido amigo el Padre Hernán Pereda. Padre Hernán, gracias por acompañarnos. Gracias a todos ustedes. Padre Hernán, fíjese que me quedé pensando mucho desde el capítulo anterior en el diálogo que usted nos decía, que después de la bienaventuranza de Jesús hubo una crisis. Jesús tuvo una crisis. No él personalmente, sino la gente que lo escuchaba. En realidad hay que decir que el Sermón del Monte, lo comentábamos ayer, que muchas veces lo tomamos más para el folclore y no nos metemos a fondo en él, es el principio de la llamada crisis de Galilea. Y para esto es bueno situarse de qué manera Jesús se va haciendo cada vez más como provocador. Porque tenía un mensaje enorme para traer a su pueblo, y es quién era él. Ya sobre esto hablábamos la última vez. Jesús pregunta quién dice la gente que soy yo. Y sobre eso Jesús va, decíamos, como dando giros de rosca a la pregunta y a la afirmación de quién es él. Y ahí es donde empieza la crisis de su doctrina y de su persona. O sea, la crisis entonces la mantienen los que lo van siguiendo y van viendo cosas que les gusta o no les gusta. Exacto. Y esta crisis, y eso es una de las cosas sorprendentes, es algo que Jesús provoca. Y como dirá el cardenal Martini, ya lo hemos comentado, pero insisto en esto, esas crisis provocarán lo que nosotros podríamos llamar un fracaso. Jesús habla y los principales que tenían que escucharlo, como eran especialmente los discípulos de Juan, empiezan a rechazarlo. Y ese rechazo o ese fracaso es parte del programa, es programático, aunque tendrá unas consecuencias tremendas para Jesús. Jesús terminará por quedarse solo. Sí. Padre, como hemos hecho en otros programas, y yo invito también a todos aquellos que están en casa, que abramos la Biblia para que comencemos ahora el diálogo de hoy tomando un texto bíblico. ¿Cuál texto vamos a tomar el día de hoy, Padre? Bueno, yo quisiera ante todo aconsejar a todos que si quieren situarse ante las provocaciones de Cristo, tomen el evangelista que se llama el Hijo del Trueno. Es Juan. Juan es irónico y Juan es también con Jesús y por Jesús provocador. Y aquí hay algunos capítulos que son especialmente severos en ese sentido. El capítulo 5, la segunda Pascua, en que Jesús va a Jerusalén. El capítulo 6, que es el pan de vida. El capítulo 7, que es Jesús en la fiesta de los tabernáculos. Y las discusiones que vienen a través de eso. Voy a leer un texto corto de los muchos que están en estos capítulos, que es en el capítulo 5, hacia el final, cuando Jesús dice lo siguiente, y piensen en lo que hemos dicho ya del Éxodo, de Moisés como el prototipo de Jesucristo. Y dice así, ante la oposición de los fariseos, que cada vez lo rechazan más. Y entonces dicen, si creyeran en Moisés, también creerían en mí. La relación de los dos testamentos. Porque él ha escrito acerca de mí. Pero si no creen en lo que él ha escrito, ¿cómo creerán en lo que yo les digo? Tremendo. Padre, perdón, Jesús se está dirigiendo a un público educado en el sentido del Antiguo Testamento. ¿A quién les está diciendo esto? Está diciendo esto a los fariseos, a los doctores de la ley, está diciendo esto en el entorno del templo de Jerusalén, y también lo están escuchando discípulos de Juan Bautista, entre ellos algunos son parte de los apóstoles del Señor. Bueno, en realidad
salvo Mateo, probablemente todos los demás eran discípulos de Juan Bautista. Padre, a mí me queda una duda con respecto a esto y creo que muchas veces lo hemos comentado con otras personas. Cuando Jesús se refiere a leer el Antiguo Testamento, porque en el Antiguo Testamento se habla de Jesús. Claro. ¿Todo el Antiguo Testamento habla de Jesús? Bueno, no todas las páginas, pero fíjate en este detalle. Hay 382 citas del Antiguo Testamento en el Nuevo. Y el Nuevo Testamento es mucho más reducido que el Antiguo. De manera que prácticamente en cada página del Nuevo Testamento hay una cita del Antiguo. Y eso, en esa referencia siempre Jesús es el corazón de la realidad anunciada y al mismo tiempo conflictiva. Porque Jesús supera todas las expectativas. ¿Sí? Y usted en uno de los programas nos contaba que había prototipos para entender. Acabo de decir que Moisés era el prototipo por excelencia. Casi me animaría a decir, entendiendo lo que quiero decir, que Moisés era el Jesucristo del Antiguo Testamento y la historia de Moisés, que es el Éxodo, es el Evangelio del Antiguo Testamento. Esto aparece todavía mucho más claro en el Cardenal Martini. Tuve la ocasión de hacer unos ejercicios espirituales que se titulaban Vida de Moisés y Vida de Jesucristo, que incluso él habla de la pasión de Moisés, porque él mismo vivió una verdadera pasión. Ahora, fuera de esto hay muchos otros prototipos. Usted nos mencionó a José también como un prototipo. José es uno de los prototipos en una historia hermosísima. Quizás es uno de los lugares más hermosos y tremendos de la historia patriarcal. Nos referimos a José, el que fue vendido por sus hermanos y lo mandaron a Egipto. A ese José nos referimos, no a José, el papá de Jesús. No, por supuesto. Este José de Egipto fue vendido como esclavo por unas monedas de dinero a los traficantes que pasaban, a los comerciantes que iban vendiendo esclavos. Y entonces lo compraron y después lo vendieron como esclavo a un personaje llamado Putifar. Y así es como aquel que fue despreciado y vendido por sus hermanos, traicionado, irá a Egipto y allí se convertirá en el Salvador de todos. Padre, me queda una inquietud. En el Nuevo Testamento hay un personaje del cual hablaremos después, que es Pablo. Sí. ¿Pablo conoce bien el Antiguo Testamento? Uy, Pablo era un doctor de la ley de la escuela de Gamaliel, la mejor escuela, diríamos, de la Biblia que podía tener, las escrituras hebreas, que podía tener Jerusalén. Y con él había estudiado Pablo. Por lo tanto, era un gran conocedor. Y Pablo, ya lo veremos, era un fariseo. Ahora, antes de seguir para adelante, yo diría que estamos en estas crisis de las que hablamos, en un momento central de la vida pública de Cristo. Ayer decíamos que Jesús se presenta como un cualquiera. No era sacerdote, no era doctor de la ley de la escuela oficial. La gente se pregunta, ¿y de dónde aprendió si nunca salió de su pequeño pueblo? Y en estas condiciones era motivo de ser despreciado. Pero sin embargo, él hablaba, como dirá el texto del mismo de San Juan, cuando mandan prenderlo y llevarlo preso, y porque ellos no se atrevían, los fariseos, y los soldados van a llevarlo preso y vuelven sin Jesús. Y le preguntan, ¿por qué no lo habéis traído? ¿Por qué no lo trajeron? Y contestarán los soldados, nunca un hombre ha hablado como ese hombre. Quedaron desarmados ante la palabra de Jesús. Esto tiene mucho que ver con la espada de la boca de Jesús, es más fuerte que las espadas físicas. Ahora, permíteme que vayamos a este corazón del
de la vida pública de Cristo. Ayer indicábamos que los evangelios son apenas unas pocas páginas de la Biblia. Pero no solamente son pocas páginas, sino que además la misión de Jesús en su vida pública es poco tiempo. Generalmente se dice que la vida pública duró 3 años. No, es una forma de hablar. No dice en ningún lugar que fueron 3 años. El origen del por qué se habla de 3 años es que Juan es el único que habla de 3 Pascuas. Es decir, Jesús pasa en esa vida pública, celebra 3 momentos, la Pascua. 3 Pascuas son 2 años. Y la primera Pascua sí sabemos que fue precedida por un pequeño periodo que fue el bautismo de Juan, la cuarentena, 40 días. El bautismo de Juan se lo suele celebrar ya de acuerdo a una antiquísima tradición anterior al 25 de diciembre, el 6 de enero. Nos lleva esto hacia el final de febrero y la Pascua fue principio de abril. Tuvo tiempo justo de ir a Caná y de Caná se dirigirá a Jerusalén. Es decir, que en realidad en el conjunto duró unos 2 años y 2 meses, como mucho, unos 26 meses. En solamente 26 meses, las cosas que Jesús hizo y dijo cambiarán la historia de la humanidad. Vuelvo a hacer la pregunta, ¿somos capaces de entender qué hay, qué contiene su palabra? Porque decíamos, si tomamos el Evangelio, muchos dirán, esto yo ya me lo sé, pero no lo he entendido todavía. Padre, yo quiero, perdón si lo voy a sacar un poco del tema, pero quiero que nos ayude a todos nosotros a tomar una actitud orante ante el texto. Eso. Mucha gente, yo me considero haber leído varias veces el Nuevo Testamento. ¿Basta la sola lectura? No basta la lectura. Hemos empezado estos programas hablando de los contextos. Es decir, que en una lectura de una parte de la Biblia hay que tener en cuenta el resto de la Biblia. Y así es como dirá un teólogo, creo que ya lo hemos citado, el padre Tonda, que la Biblia es prueba de sí misma, porque fue escrita a lo largo de unos 1400 años, en un conjunto de una historia de más de 2000 años, y ella misma es escrita por autores distintos, en lenguas distintas, autores que incluso eran enemigos, y al mismo tiempo fue escrita como una noche de arrebato. A veces pienso en aquel famoso Pemán que escribió el divino impaciente, hablando de la historia de San Francisco de Javier, y que en una noche de arrebato respondió a algunos que habían criticado a Francisco Javier. Algo así es lo que es en la noche divina. El Señor hace escribir como si fuera una sola mano, y es la mano del Espíritu Santo. Ahora, déjame justamente en esta clave invitar a entrar en el Evangelio con un cierto estupor, sobre todo porque estamos metiéndonos en las crisis. Perdóneme, Padre. Sí. Ayúdeme con la palabra estupor. Estupor. Me viene otra palabra que al mismo tiempo cita nuestro querido Papa Benedicto. Él dice que a veces leemos que la gente estaba admirada. Dice el Papa Benedicto, habría que decir no que la gente estaba admirada ante lo que Jesús decía, sino que estaba espantada. ¿Por qué? ¿Cómo que la gente estaba espantada por lo que Jesús decía? Pues en el Sermón del Monte hay cosas que dijo Jesús que a los mismos discípulos de Juan les espantó. Cuando comentábamos ya que Jesús dice que hay que ser misericordioso. El año de la misericordia que nos trajo el Papa Francisco es una ocasión para recordar, hay que perdonar. ¿A quién hay que perdonar? Cuando están pasando las cosas que pasan,
Eso de perdonar parece ser algo flojo, pero es más fuerza la que hay que hacer para perdonar que no para vengarse. Ahora, permíteme que aquí yo quería mostrar que en este trabajo que hemos hecho durante muchos años, donde dice Jesús, tenemos ahí un esquema de la vida pública. Y en el centro, aquí, dice la crisis. La crisis es el centro que divide el tiempo de la vida pública de Cristo en dos periodos. El primer periodo es el ministerio en Galilea. El segundo periodo es en torno a Jerusalén. Y en Galilea las cosas terminaron mal, porque Jesús será rechazado de la sinagoga de Cafarnaún, que era su centro de operaciones. Y después de eso se dirigirá, ya no podrá volver más a Cafarnaún ni a Galilea, se dirigirá hacia Jerusalén y allí las cosas terminarán peor. Permítanme recordarle a nuestros televidentes que todo esto que el Padre está mostrando está en una aplicación que pueden bajar a sus celulares gratuitamente y se llama Cristonautas 1. Todo este trabajo que el Padre está haciendo nos puede ayudar a tenerlo en orden y a mostrarlo, y pueden divulgar esto porque es totalmente gratis para sus usuarios. Sigamos con este tema, Padre. A mí me interesa algo que usted está abriendo que es fundamental. Jesús provoca una crisis, pero llega un momento en que se lleva a sus discípulos al monte a orar, y junto con él aparecen dos personajes que usted nos decía que el pueblo de Israel estaba esperando que volvieran. En la transfiguración aparecen con él Moisés y Elías, que dijo Pedro, inclusive estaba tan contento, ahí se le había ido como que la crisis que usted dice, y dijo, hagamos 3 chozas, una para cada uno de ustedes y quedémonos aquí tranquilos. Eso porque además estaban en plena celebración de la fiesta de las chozas o de los tabernáculos o de las tiendas, como se quiera llamar, en donde durante una semana, 8 días, cada israelita se iba a una choza fabricada de ramajes y tenían tiendas. Las tiendas también en aquella época eran caras, no lo tenía cualquiera, pero si tenían tiendas iban a las tiendas y allí recordaban el Éxodo. Pero sobre todo, la tienda por excelencia era la tienda de la reunión, que en términos de actualidad para ellos era el templo de Jerusalén. Entonces había que ir al templo de Jerusalén para la fiesta de las chozas, y en el entorno de la fiesta y de la ciudad estaba lleno de pequeñas chozas, que era donde pasaban la noche los que habían ido al templo para estar con el Señor. Perdón. Entonces la referencia que hagamos 3 chozas era decir por parte de Pedro, no hace falta ir a Jerusalén, estamos muy bien aquí. Era una forma de preanunciar que el templo ya no era aquel. Volvemos sobre la idea de la samaritana, no hace falta ir a Jerusalén. ¿Dónde está Jesús? Ahí está el templo de Dios. ¿Y por qué aparecen estos dos personajes del Antiguo Testamento? ¿Hay alguna relación entre lo que Jesús viene haciendo en esta provocación para que aparezcan después Moisés y Elías? ¿Qué quiere decir esa presencia de ellos ahí? Pero hay que contar una cosa significativa. En primer lugar, dice el texto del Deuteronomio, cuando habla de la muerte de Moisés, que nunca se ha reencontrado la tumba de Moisés. ¿Qué quiere decir eso? Como que el cuerpo de Moisés no quedó en este mundo. Cuando termina la vida de Elías en este mundo, si se acordarán ustedes, se habla de un carro de fuego que lo llevó al cielo y su discípulo Eliseo llega a tomar su manto y con él se cubre y recibe el espíritu profético. Pero es para decir que tampoco el cuerpo de Elías quedó en este mundo. Por eso era que los judíos estaban esperando que pudieran volver. Claro. Y cuando Jesús pregunta quién dice la gente que soy yo, los discípulos dicen Elías. No se animan a decir Moisés,
porque Moisés era demasiado grande. Pero claro que Jesús era más que Moisés. Más aún, este programa tendríamos que decir que la provocación fundamental de Jesús será decir que Él es mayor que Moisés y anterior a Abraham, que es cuando van a tomar las piedras para lapidarlo porque les parece que es una blasfemia. A ver, ¿por qué para nosotros en este mundo, en estos tiempos ya del tercer milenio, decir algo que pareciera inofensivo? Yo soy anterior que Abraham, yo soy mayor que Moisés, aquí hay alguien más que ellos. ¿Por qué era para lapidarlo? Porque se consideraba más que ellos. Y evidentemente Abraham es el principio de la revelación. Y decir que antes que Abraham fuera yo soy, eso no podía menos que provocar. Y yo diría, siguiendo tu idea, es algo para orar, para entender, para quedarnos estupefactos o espantados. Cuando Jesús decía esas cosas, la gente se espantaba, diciendo, pero ¿quién te crees que eres tú? Y podríamos decir entonces, Padre, que la presencia en la transfiguración de Moisés y Elías viene a corroborar todo lo que Jesús ha venido diciendo, es decir, venimos a sellar o a firmar en esta acta eso. Es decir, Jesús llama al Antiguo Testamento la ley y los profetas. Y la ley estaba representada por Moisés y los profetas por Elías. Dicho de paso, queda en segundo plano la historia patriarcal, que era la historia de una familia de beduinos, muy importante por ser el principio, pero el verdadero principio es cuando el pueblo se constituye como tal en Egipto. Y después vienen los profetas y queda un poco en la sombra la monarquía de Israel. El único gran personaje fue David, pero en el conjunto la historia de los reyes fue lamentable. Se dice de los reyes que cuando uno muere, dice, y este murió y fue enterrado con sus padres, y fue peor que todos los anteriores. Así que realmente no era una historia edificante. Entonces la ley y los profetas vienen a decir que Jesús es el anunciado, es el prefigurado, es aquel que los tiempos y los siglos esperaban que debía venir. Y eso dentro del clima del Éxodo, porque eso era la fiesta de los tabernáculos, quieren hacer unas chozas en ese mismo lugar. Jesús va a decir después una serie de parábolas que nosotros conocemos, que son muy conocidas obviamente. ¿Estas parábolas también fueron provocadoras? Muchísimas de ellas, todas de alguna manera, y además se refieren al mismo Jesús. Son, por otra parte, pequeñas narraciones o comparaciones, también tomadas de la naturaleza, en donde el Señor parte de las cosas que la gente está viviendo para acordarse mejor de su doctrina. El caso de la semilla, causa maravilla la semilla que crece, el tema del granito pequeñísimo de mostaza que se transforma en un gran árbol o arbusto donde los pájaros anidan. Esas comparaciones tienen que ver con Él mismo, porque Él es la semilla. Él es al mismo tiempo el granito de mostaza que llegará a ser un gran personaje. Y así podríamos seguir con las parábolas que escapan a lo que podemos decir aquí, pero que valdría la pena un estudio, aunque no fuera más que de las parábolas. Entiendo esta realidad, pero como el tiempo se nos va, me gustaría que pudiéramos sintetizar qué podemos decir de Jesús en la provocación que Él puede hacernos hoy en nuestra vida, Padre. Pues que vendrá una provocación todavía mayor. Me refiero a la provocación máxima del más grande fracaso, humanamente hablando, del discurso de Jesús, que es el del pan de vida. Quedamos en un continuará en el próximo programa, si te parece. Me parece estupendo que nos haya acompañado y nos deje en este hasta el continuará. Amigos, amigas, estoy muy feliz de poder acompañarlos. Acuérdense que aquí en la pantalla va a haber un correo electrónico
donde ustedes pueden escribirnos, y también estará la aplicación Cristonautas 1 que ustedes ven en la pantalla. Esta aplicación es totalmente gratuita y trae todo el trabajo que el Padre ha hecho en la historia de la salvación. Les agradezco mucho su presencia, Padre, de nuevo, muchas gracias por acompañarnos. A todos Su sabiduría nos ayuda a entender más el mensaje de Jesús, y que Dios los bendiga. Será hasta la próxima, cuando nos encontremos en Cristonautas segunda temporada.